Seguimos en Matinal y les agradecemos que ustedes sean fieles a nosotros. Tenemos nuestra primera entrevista, nos engalana en este set Pedro Martínez, quien es diputado nacional por el partido Alianza País, miembro de la Comisión Permanente de la Cámara de Cuentas de Industria y Comercio, de Seguridad y Social y de la Junta Central Electoral. Muy buenos días, honorable. Buenos días, Miguel, Caminero. Muchas gracias por invitarme. Bueno, Pedro, en el caso, usted es miembro de la Comisión de la Cámara de Cuentas. Sí. Y de la Junta Central Electoral también. Sí. Ahora mismo hay una convocado, ¿verdad?, en el Senado de la República, que es la institución llamada para eso, entrevistar a personas que aspiran a ser miembros de la Junta Central Electoral. Yo dije aquí más temprano que creo que por lo menos el presidente de la Junta Central Electoral y a otra figura más de ahí se ganaron el derecho de quedarse por la forma de la organización y la transparencia de este proceso electoral. Me gustaría conocer qué usted piensa con relación a lo que se ha convocado para buscar y aspirantes, y si eso mismo ocurrirá con los miembros de la Cámara de Cuentas. Bien. Debo decir que los diputados no tenemos constitucionalmente intervención en el proceso de selección de la Junta Central Electoral. Ese es un proceso que está reservado solamente para el Senado de la República. Pero sí en la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas, sí, de todas maneras, o sea, no quiero dejar de referirme al tema de la Junta Central Electoral, porque el hecho de que no nos corresponda seleccionarlo no quiere decir que uno no tenga una opinión. Y yo creo que sí, que en general, después de todas las experiencias que hemos tenido, sería atendible que por lo menos una parte de los miembros de esta Junta Central Electoral permanezcan. Porque estoy de acuerdo contigo en que hicieron una labor que si algo le falta es que la ley le provea de las garras necesarias, ¿no? Porque deja muchas cosas. Sea más fuerte. Que sí, la ley debe proveerle mecanismos para, por ejemplo, evitar esa campaña tan a destiempo. Porque nosotros tenemos que saber que 2 años antes el país se comenzó a llenar de promoción electoral. Entonces creo que sí. ¿Y qué le parece a usted? ¿Cuál es su posición como legislador? ¿Usted entiende de que la mayoría, entre ellos el presidente de la Junta Central Electoral, debería dársele una oportunidad y repetir en esa posición? Mira, yo por convicción entiendo que los órganos no debían barrerse completamente, porque hay una experiencia acumulada, hay una experiencia colectiva, indudablemente que hay una actitud y una experiencia individual. Pero yo no quiero tomar partido en eso, o sea, porque no me parece apropiado. Pero sí creo que de los 5 que hay, por lo menos, debían quedar 2 y hasta 3. Bueno, en el caso de la reforma constitucional sometida por el presidente Luis Abinader, ustedes como Alianza País fueron aliados al partido de gobierno, pero ¿usted está de acuerdo con la unificación de las elecciones? ¿Está de acuerdo con el candado? ¿Cuál es la posición de Alianza País y Guillermo Moreno y usted como legislador en torno a esas reformas? Sí, hay algunos aspectos en que nosotros estamos de acuerdo. El tema de las elecciones con 3 meses de diferencia se convierte en un problema de carácter institucional. De carácter institucional para la Junta, para los partidos y para la sociedad. Entonces, ese es un aspecto en el que nosotros estamos de acuerdo. Uno de los puntos, don Pedro, propuesto por el Ejecutivo es la disminución de los diputados y aumentar los nacionales. Usted es un diputado nacional. Me gustaría saber su posición. Obviamente va a haber una contrapropuesta por parte de los legisladores del PRM, que creo que ya casi está lista. Donde habría un punto intermedio, porque obviamente la mayoría no están de acuerdo con esta disminución en su totalidad. ¿Cuál es su posición? Mira, esta es una situación que
está generando bastante controversia a lo interno, sobre todo de los diputados y los senadores del PRM, que tienen en este momento la posibilidad de decidir solamente por ellos, porque tienen el 75% de los diputados y una, creo, cantidad mayor en el caso de los senadores. Entonces va a depender mucho de la actitud de ese colectivo. Para mí lo más importante es la institucionalidad en cualquier aspecto de la vida democrática del país. Nosotros, inclusive, somos partidarios de la existencia de una sola Cámara. Esta reforma, si se profundizara, entonces podría llevar a que exista solamente una Cámara, un Congreso unicameral, donde todas las leyes se vean en dos lecturas, necesariamente, o sea, dejando un tiempo después que se tome la decisión, porque se ha visto que la sociedad a veces reacciona y tuerce el rumbo que han definido los políticos. Entonces esa es nuestra posición. En el caso de la oposición, ha dicho tajantemente que ellos no van a participar, no van a votar a favor de esas reformas. Me refiero a la Fuerza del Pueblo y al Partido de la Liberación Dominicana. Parece ser que esa mayoría que tiene el Partido Revolucionario Moderno tendrá que hacer ese consenso con la sociedad civil y con los partidos que fueron aliados con ellos. Si usted fuera parte de la oposición, ¿qué usted le diría a esos legisladores? Digamos que yo soy parte de la oposición, un poco, o sea, realmente nosotros somos aliados, fuimos aliados en el proceso electoral, no es quizás el momento de destacar diferencias que la tenemos, pero considero que la oposición tiene que jugar su papel y lo está jugando. O sea, imagínate, si esta propuesta de reforma constitucional tiene éxito, al final el éxito es del presidente de la República y del partido de gobierno. Si fracasa, pues será un fracaso de ellos. La oposición, que es muy minoritaria en esta oportunidad, no tiene, digamos, cuentas en esta fiesta, porque al final ellos ni van a decidir a favor ni en contra. Y están jugando un papel de opositores. ¿Y ese es válido para ellos en sentido político? Bueno, desde el punto de vista político, sí. O sea, el compromiso que uno tiene como legislador es legislar. O sea, yo no sé hasta qué punto ellos vayan a apartarse porque están siendo parte de la comisión bicameral. O sea, los opositores están participando en la comisión bicameral. O sea, que no es un retiro total. Ellos asisten, debaten. Ellos lo que no van, parece que lo que no van es a votar, pero sí van a participar. Bueno, ellos están participando. Están participando, o sea, y por tanto exponen puntos de vista. Claro. Y en un momento es probable que una negociación pueda conducir, porque el Congreso se trata de concertar, se trata de negociar, o sea, inclusive cuando hay una mayoría como la que tiene el Partido Revolucionario Moderno, es sensato escuchar las diferencias y llegar a algunos acuerdos. En la reunión anterior de la comisión bicameral que estudia la necesidad de esta reforma a la Constitución, fueron con juristas, expertos en temas constitucionales. Algunos plantearon que para esta propuesta del gobierno, sobre todo el tema de la cláusula pétrea, es necesario hacer un referéndum. Me gustaría saber si usted, de acuerdo a su experiencia, algunos plantean que no. ¿Cuál es lo real en cuanto a esta propuesta? Sí, la ley de referéndum es de esas leyes que se reservaron cuando se aprobó la Constitución del año 2010. Inclusive el Poder Ejecutivo envió hace 2 años una ley, una propuesta de ley de referéndum que no llegó a ningún lado, perimió en manos de la comisión que lo trataba por diversas razones. Entonces, digamos que no existe la ley de referéndum. Para que haya un referéndum constitucional tenemos que aprobar una ley. Entonces, eso es un incidente en el proceso
de conocimiento de esta reforma constitucional. De todos modos, yo pienso, o sea, tengo el punto de vista, que las cláusulas pétreas, por muy pétreas que sean, pueden desvanecerse ante la presencia en cualquier momento de la vida constitucional de una determinada mayoría. Si la nación, por efecto de la votación popular, le otorga la mayoría, digamos, a una propuesta política que diga, bueno, el Congreso debe ser unicameral. Entonces, ahí no hay cláusula pétrea que valga. Si hay una mayoría que decide que la reelección no son 2, sino 3, y esa es la mayoría, ¿por qué? Porque hay un principio constitucional que establece que el legislador de hoy no puede amarrar al legislador de mañana. Hay varias formas, existe la Asamblea Revisora, pero también existe la constituyente, y si decidimos que se establezca una constituyente legislativa, el legislador constituyente, una vez establecido, puede hacer el cambio que entienda en la Constitución de la República. ¿Por qué a usted le gusta el sistema unicameral? Primero, yo pienso que hay que procurar una mayor eficiencia legislativa. Y es preferible que el legislador pueda contar con recursos de tipo técnico en cuantía, de tal modo que los bloques opositores, los bloques oficiales, los bloques mayoritarios, los bloques minoritarios puedan contar con la inversión de parte, en este caso del Estado, para que aborden temas con suficiencia. Por ejemplo, hay temas económicos y ustedes deberán saber que necesariamente no todos los legisladores son expertos en economía. Hay temas jurídicos, hay temas de otro tipo nacional, y yo diría que el Congreso muchas veces adolece de esa profundidad, porque hay unos asesores en general, pero los legisladores, los bloques minoritarios, los grupos minoritarios y los mayoritarios necesitan un acompañamiento técnico más amplio. Entonces eso permite y reduce, entonces lo que está tratando de proponer el presidente es una reducción del cuerpo legislativo. Entonces yo pienso que una manera de que esa reducción se produzca es una existencia de un Congreso unicameral, que los hemos tenido, y no hay diferencia funcional entre el bicameral y el unicameral. Bueno, próximamente, quizás la próxima semana, el Ejecutivo va a presentar aspectos importantes de la reforma fiscal. Seguro en esa misma semana se va a presentar o se va a depositar en el Congreso Nacional este proyecto. Me gustaría saber, ¿van a tener más trabajo ustedes en el Congreso Nacional? Su posición, aunque desconocemos los elementos sustanciales de esta propuesta, pero sobre esta reforma. Bien, para comenzar, nosotros hemos establecido como partido político que estamos de acuerdo con una reforma que tenga un carácter progresivo, que la legislación fiscal tiene un carácter regresivo en este momento. ¿Qué quiere decir eso? El ingreso del Estado está basado de una manera demasiado amplia en el consumo, que quiere decir que todas las personas pagan, digamos, el mismo porcentaje de ITEVI, que es una de las leyes que más se recauda. Lo paga el mensajero de este canal o el conserje, y lo paga el propietario por igual. Entonces es un carácter regresivo de la tributación. Nosotros proponemos que el carácter sea progresivo. Quien tiene más posibilidades, pues tenga un aporte mayor, y que por tanto se procure que el nivel de ingreso de los entes de la sociedad sea tomado en cuenta. Pero además, el Estado dominicano tiene una estructura de exenciones fiscales que le impide recaudar más de 300.000 millones de pesos, con exenciones a grupos empresariales
que ya sobrepasan las décadas, 2 décadas, 3 décadas. Por mencionar, el sector del turismo todavía sigue recibiendo exenciones. Lo mismo que cuando surgió, digamos, en los años 70, que era necesario que hubiera una cantidad de exenciones. En el día de hoy, siendo nosotros la primera potencia turística del Caribe, es posible que ya esas empresas se estén más bien prevalidas del mercadeo que hacen, de la captación de su clientela, y que no se apoyen en esa carga fiscal, en una cantidad de exenciones que entonces limitan el ingreso del Estado. Y el Estado necesita recursos para aplicar las políticas sociales. Pedro, en julio pasado se da por descontado de que el Senado y la Cámara de Diputados iban a aprobar la ley del Código Penal. Esto era una cosa que iba arrolladoramente y hasta la primera semana de agosto eso era un hecho, la aprobación del Código Penal. El Código Penal. Sin embargo, llega el 16 y se lleva esos ímpetus. Y luego cuando el presidente seguramente y anuncia que 3 días después sometería la reforma constitucional y se han olvidado del código, ¿cuál es su posición? ¿Cree usted que eso debe someterse ahora, debe aprobarse? Porque se discutió y ya estaba, debe aprobarse. Debió aprobarse. Sí. Debió aprobarse. En realidad, lo que pasa es que nosotros sufrimos en la sociedad y en el propio Congreso, por tanto, de un excesivo conservadurismo. Los sectores más conservadores se encuentran también en una mayoría aplastante. Entonces, tratan de limitar derechos. Lo que dificulta o ha dificultado el problema de la aprobación del código es el tema de las 3 causales. Fíjense que parecía sencillo, ¿verdad? Ellos tienen mayoría, podrían aprobarlo. Sin embargo, como eso afecta tanto a diferentes entes de la sociedad y nos coloca también en una situación de conflicto con determinadas normativas internacionales, al llegar a ese punto, la situación se tranca. Pero al parecer ese no era el punto conflictivo, porque el proyecto estaba consensuado sin las 3 causales. Sí, pero vuelvo a lo mismo, o sea, la limitación de derechos. Ese es un derecho quizás el que más se ha hecho notar. Pero derecho de género. No, y derecho de personas, de todo tipo. O sea, el excesivo celo. Fíjense que el ultranacionalismo es un problema que afecta. O sea, todo lo que sea ultra va a afectar. Entonces, nosotros no podemos ver en cada debate que se suscita en la nación que hay un problema con los haitianos y que por aquí se está permitiendo la reunificación y cosas como esa. Entonces, cuando se llega a eso, se afecta tanto los derechos de personas que eso colide hasta con acuerdos internacionales y eso impide que pueda pasar una reforma constitucional. Don Pedro, gracias. Muchísimas Concluimos gracias. esta entrevista. Las puertas siempre van a estar abiertas. Despedimos a Pedro Martínez, diputado nacional por el partido Alianza País. A ustedes continúen, que tenemos más contenido aquí en Matinal. Le agradezco mucho.